Bienvenidos a nuestra reunión de fin de semana. Nos alegra tenerlos nuevamente. Y para dar inicio con nuestra reunión y empezar con el programa espiritual que se ha preparado, les invitamos a cantar una canción a Jehová. Esta canción tiene por tema: Aprendamos a perdonar. Y usted la puede encontrar en el número 130. El día de hoy estaremos escuchando un interesante tema. Se ha preparado el siguiente tema: ¿guarda usted rencor o perdona? Bueno, sin duda un tema muy interesante. Queremos prestar mucha atención. Nuestro hermano Santiago Hernández, que nos visita de la congregación Coras Coyoacán, ha preparado este tema. Hermano Santiago, te escuchamos. Eran dos niños que forjaron una amistad muy estrecha desde que eran infantes. Se conocieron y entonces ellos empezaron pues a crear una amistad que con el paso del tiempo llegó a que ellos pudieran forjar una amistad tan estrecha. Si usted ha tenido una amistad parecida de un amigo de infancia, podrá comprender lo importante que es tener buenas relaciones o buenas amistades. Al paso del tiempo, estos dos niños se convirtieron en dos jóvenes adultos y entonces ellos empezaron a trabajar en una empresa importante. Parece que todo iba bien, la amistad continuaba. Sin embargo, en esa empresa uno de ellos hizo un comentario un poco desatinado y entonces esto llegó a crecer, en convertirse en un malentendido y le costó el puesto de trabajo a su amigo. Lo despidieron. Aquel amigo se fue enojado, furioso y dijo: jamás, pero jamás quiero yo volver a saber algo de él. Ni siquiera quisiera yo recordarlo. A partir de ese momento, esa amistad que había durado muchos años desde pequeños, ahora simple y sencillamente se terminó. El amigo enojado
por lo que había hecho su otro amigo o su supuesto amigo, se sintió defraudado y entonces jamás quiso saber de él, y parece que sí fue así, lo cumplió. Pasaron aproximadamente 20 años de que no supo de él y no quería saber nada de él, y su amigo, aquel que hizo el comentario desatinado, lo buscó para pedirle perdón, porque él ya tenía una enfermedad grave, terminal, y decía: yo quiero pedirle perdón a mi amigo por lo que pasó hace tantos años atrás. Pero aquel amigo no quiso volver y ya habían pasado 20 años y sencillamente no lo fue a buscar. Pasó otro lapso de tiempo igual, aproximado 20 años, y entonces ya esta persona, este joven, que ya no era joven, pues reflexionó sobre cómo había actuado y en una conversación dijo: yo no entiendo por qué guardé tanto rencor, tanto resentimiento durante tantos años. Perdí la oportunidad de hacer las paces con aquel que fue un verdadero amigo para mí. Esta experiencia, hermanos, nos muestra que incluso en las mejores amistades, en los mejores terrenos, por así decirlo, puede uno equivocarse. Deja claro un principio bíblico expuesto en el libro bíblico de Eclesiastés, al cual invito me sigan en la lectura. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Fíjese lo que dice aquí. Porque en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien y nunca peque. Puede existir la persona más buena que podamos conocer, más tranquila tal vez, que se enoje muy poco, pero aún así esa persona puede llegar a equivocarse. Y lo más común que ocurre en los seres humanos es que todos tarde o temprano tendemos a tener problemas con el uso que le damos a nuestra habla, a nuestra lengua. ¿Por qué? Porque generalmente llegamos a hablar de otros, pero a veces sin un afán de lastimar. Sin embargo, sí, muchas veces tratando de minimizar nuestras propias faltas. Cuando nosotros pensamos en otras personas, familias, amigos, hermanos, pues generalmente si vemos un error en ellos, pues lo hacemos generalmente grande. Pero los errores nuestros, lo que ocurre con nosotros, rara vez volteamos a ver nuestra situación. De ahí la importancia de que cada uno de nosotros tengamos un punto de vista equilibrado sobre nosotros mismos. Es decir, reconocer que como descendientes de Adán tenemos una inclinación pecaminosa hacia hacer lo malo. Aunque muchas veces tratemos y nos esforcemos de ser buenas personas, buenos amigos, buenos padres, nos equivocamos. Eso es un punto muy importante para tomarlo en cuenta. Pero pensando en otro aspecto, tenemos nosotros entonces que voltear y pensar, bueno, entonces, ¿quién puede ser un buen ejemplo para que nosotros podamos desarraigar de nosotros mismos cualquier tendencia a guardar rencor, resentimiento, y entonces nos motive a hacer algo más importante, que es buscar el perdón? Es decir, fomentar la paz, ir tras principios que nos ayuden a tener buenas relaciones humanas en cualquier lado en donde vivamos, en donde trabajemos, y entonces nosotros podamos llevar una vida un poco más feliz o de mejor calidad sobre este aspecto. Y claro, el mejor ejemplo que todos tenemos es el de nuestro Creador. Dios tiene motivos para estar indignado con nosotros. Piense tan solo en esta semana. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿De verdad nos hemos portado a la altura total de los principios bíblicos? ¿Hemos tenido nosotros alguna falta ante Jehová? Seguramente sí. Aunque de corazón, con el esfuerzo sincero, tratamos de hacer las cosas bien, aún así nos llegamos a equivocar. Tal vez en la casa, en el trabajo o en cualquier lugar donde estemos. Sin embargo, Jehová, nuestro Creador, aunque tiene motivos, no señala nuestras faltas de manera constante. Es cierto que aunque en algunas ocasiones Jehová expresa su justa indignación, la Biblia deja claro algo muy importante sobre él.
Busquemos el libro bíblico de Salmos. En el capítulo número 103, por favor. Salmo 103, en su verso número 9. Dice allí: no estará continuamente señalando nuestras faltas, ni estará resentido para siempre. ¿Se imagina? Un Dios que sabe perdonar, un Dios que comprende que aunque somos imperfectos y le fallamos, aún así nos ofrece su amistad, permite que nosotros nos acerquemos constantemente a Él. Y si usted se equivoca y nos equivocamos, Él no sigue señalando la misma falta de manera constante. No, Jehová no es así. Nunca olvidemos que nuestra supervivencia, el poder estar en el nuevo mundo, depende totalmente del perdón que Jehová ha dado a la humanidad. Y ese es un rasgo importante que caracteriza a nuestro Creador, puesto que nos da confianza para poder acercarnos a Él. Ejemplos bíblicos tenemos varios. Varios ejemplos de la Biblia muestran que Dios perdona en gran manera. Vamos a hablar de uno, porque pudiéramos mencionar varios. Pensemos en el caso del rey Manasés. ¿Qué se nos viene a la mente cuando oímos este nombre? Bueno, inmediatamente lo identificamos como un rey. Sí, pero ¿qué clase de rey fue esta persona? Bueno, fue un rey que fomentó prácticas religiosas repugnantes en la nación. Un rey apóstata, un rey que fomentó la idolatría y fue culpable de asesinato. Este hombre o este rey también fue culpable de fomentar el espiritismo, la magia, la apostasía, como bien lo dijimos. Y la Biblia deja claro que tal vez fue culpable del asesinato del profeta Isaías. Imagínense tanta maldad que había en un rey que se esperaba que alentara al pueblo a servir a Jehová y hacía extremadamente todo lo contrario. ¿Qué sentiría usted si usted hubiera vivido bajo ese gobierno? ¿Verdad que sería algo difícil? Tal vez pensaríamos inmediatamente: ese rey merece ser muerto, no merece siquiera ser rey. Todo lo que está haciendo ha hecho daño a la nación, a mi familia. Muchas cosas pasarían por nuestra mente. Sin embargo, la Biblia deja claro algo importante y por eso este relato está escrito en la palabra de Dios. Abra su Biblia, si es tan amable, en segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, en su capítulo número 33, que este capítulo finalmente nos habla sobre cuándo empezó a gobernar este rey, ¿verdad? Y que a pesar de que tenía un buen padre, que le inculcó principios muy buenos, él no siguió bajo ese rumbo. Algo en su vida ocurrió que este hombre no perseveró en la adoración verdadera. Pero vamos a empezar a leer en el versículo número 10. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículo número 10. Veamos qué hizo Jehová después de ver todo lo malo que hacía este rey. Dice el 10. Jehová les hablaba a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso. Es decir, Jehová me enviaba profetas, buscaba que este hombre corrigiera el modo de gobernar, el modo de actuar, para que entonces pues él fomentara la adoración verdadera en el pueblo. Jehová enviaba profetas. Pero ¿qué pasó? Dice que no hacían caso el relato. Versículo 11, por favor. Así que Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos. Capturaron a Manasés con los garfios. Eso ocurrió con este rey. Lo apresaron, fue llevado cautivo. Tal vez se sentía intocable, pero no fue así. Tuvo una corrección de parte de Jehová y aquí está expuesta. Dice el versículo, continúa en la lectura. Lo sujetaron con 2 grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia. ¿Y qué ocurrió en Babilonia? Dice el versículo 12. En su angustia le suplicó a Jehová, a su Dios, y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados. Y le siguió orando, y Dios se sintió conmovido por su ruego
y escuchó su súplica y lo devolvió a su reinado en Jerusalén. Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero. ¿Se imagina usted qué clase de oraciones tan profundas, tan sentidas habrá hecho este rey para que Jehová volteara a escucharlo, volteara a verlo, y entonces él pudiera atraer el favor de Jehová? Seguramente fueron oraciones muy profundas, y muestra este relato que este rey se humilló, oró constantemente a Jehová, pidió perdón por lo que había hecho, estaba profundamente dolido por el mal que ya había causado. Pero no solamente eso, rogó a Jehová que lo perdonara. Jehová, que conoce el corazón de todo ser humano, entonces lo volteó a ver y seguramente vio algo bueno, porque este rey, después de que fue corregido, dice que él llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero, lo que indica que este rey empezó ahora a hacer todo lo contrario a lo malo que había hecho. Empezó a fomentar la adoración verdadera, derrumbó postes sagrados que había instaurado, hizo cosas extraordinarias. ¿Para qué? Para demostrar a Jehová que actuaba conforme al perdón que él ya le había pedido. Este ejemplo, hermanos, muestra la magnanimidad de Jehová para perdonar. Hay muchos otros ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos también la parábola del hijo pródigo. ¿Quién no recuerda la parábola del hijo pródigo? Donde Jehová ilustra muy bien que no importa los pecados que tal vez cometa un ser humano. Claro, todo tiene su paga. Sin embargo, Jehová es magnánimo para perdonar. Vaya ejemplo que nosotros tenemos para entender que si Dios perdona ofensas muy grandes, nosotros, que a veces nos equivocamos o nos llegan a hacer algo, pudiéramos nosotros imitar ese ejemplo que pone el soberano universal para saber perdonar. Así que, tomando esto en cuenta, nosotros no debemos ofendernos por nada, ¿verdad? Es decir, piense, el habla perjudicial, es decir, cuando llegan a hablar de nosotros, generalmente no surge de la malicia, sino ¿sabe de qué? De no saber pensar. ¿No le ha ocurrido a usted que en algún momento habla de un hermano, de un amigo, de una persona, pero ya que lo habló, por así decirlo, se tapa la boca y dice, creo que no debía haber dicho esto, pero ¿sabe qué? Ya es demasiado tarde, ya lo dijo, y esa habla pues ya se esparció tal vez, y tal vez ya ocasionó algún daño, ¿no es cierto? Así que eso nos ocurre a todos, a veces involuntariamente actuamos así. Por eso no debemos ofendernos por cualquier cosa que los demás digan de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reconocer un principio bíblico expuesto en la palabra de Dios. Busquemos en nuestra Biblia, si son tan amables, Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 21. Eclesiastés 7, 21. Dice ahí, además, no te tomes a pecho cada palabra que diga la gente. Si lo haces, puede que oigas a tu siervo desearte el mal, porque en tu corazón sabes muy bien que muchas veces tú mismo les has deseado el mal a otros. Este principio pues nos deja muy claro que nos equivocamos todos y que todos cometemos errores y que todos debemos entender que no debemos ofendernos si algún comentario llega a nuestros oídos. Siempre habrá una forma de arreglar las cosas. Pregúntese, ¿nos ofendemos fácilmente por el orgullo? Porque a mí no me gusta que me traten así. Porque yo considero que yo nunca le hago nada a los demás, pero entonces cuando me hacen ahí sí yo brinco, me molesta. O nos tomamos en serio las cosas. ¿Qué pasa cuando llega algo a nuestros oídos, de nosotros, tal vez? Tal vez una ofensa que no sea cierta. Fíjese lo que dice este mismo capítulo 7, pero ahora busquemos el versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9.
dice ahí, no te enojes fácilmente, porque enojarse está en el corazón de los tontos. Vaya expresión que ocupa la palabra de Dios en este aspecto, enojarse fácilmente. ¿Ha visto usted una persona que le dicen algo de otra persona y inmediatamente reacciona con furia? Sí, lo hemos visto, tal vez en alguna ocasión. ¿Verdad que cambia su semblante? Piensa diferente y quiere actuar casi inmediatamente, buscar alguna venganza, alguna forma de desquitar eso que está pasando. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que enojarse fácilmente está en el corazón de los tontos. ¿Por qué? Porque no nos permite ver un cuadro completo y actuar de manera prudente en diferentes situaciones. Así que vaya que este texto muestra que a veces uno pudiera abrigar ofensas de otras personas en su corazón. Piense en el caso de Jesucristo. ¿Cuántas veces en el caso de Cristo se habló mal de él? Muchas. La Biblia deja claro que a él lo acusaban de que era un glotón, que comía en exceso. Lo acusaron de que se juntaba con recaudadores de impuestos, con personas que robaban, que se juntaba con mujeres inmorales porque las atendía. Así que en el caso de Cristo, imagínense todo lo que llegaron a hablar de él. Pero en la Biblia o en la palabra de Dios no vamos a encontrar un relato donde nos mencione que Cristo desatendía sus deberes espirituales por ir a aclarar esos rumores, por ir a debatir por qué lo acusaban de esta u otra manera. Él pudo decir en Mateo 11:19 que la sabiduría queda probada justa por sus obras. Y finalmente lo que hizo Cristo demostró la clase de persona que era Él. Y no descuidó jamás el propósito al cual vino a la tierra, declarar las buenas nuevas. Este ejemplo nos muestra que muchas veces no hay que hacer caso a lo que llegue a nuestros oídos. Así que, aún así, bajo esas circunstancias, algunos llegan a guardar rencor. Imagínese que alguien no lo saluda, tal vez en el trabajo, o lo trata mal, lo trata muy áspero, muy duro. Eso es algo común, a todos nos ha llegado a pasar algo parecido. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es la reacción momentánea de uno? Bueno, lo momentáneo o lo que procede es que nos enojamos, nos molestamos, nos sentimos por lo que nos hace esta u otra persona. Pero, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo importante aquí? Enojarse es normal, molestarse tal vez. Pero aquí el punto importante es, ¿cómo actúo yo cuando recibo una ofensa directa en contra de mi persona? Fíjese que la persona que se deja dominar por el rencor es como el pez que muerde el anzuelo. Ya otro lo controla. Cuando nosotros no arreglamos la situación al momento o de manera pronta, sencillamente nos empezamos a dominar por el rencor. Y entonces se empieza a manejar nuestra vida de una forma diferente. Mire, pensemos en algo. Uno pudiera estar abrumado porque tal vez un amigo nos hizo algo. Pero ese amigo usted lo ve de manera constante, tal vez en el trabajo, en la congregación. Lo tiene usted que frecuentar, pues. Entonces, como usted no puede desquitarse por lo que hizo, ¿verdad? Usted se mantiene ahí estable, digamos. ¿Qué ocurre? Bueno, uno descarga su frustración, uno carga ese resentimiento, esa frustración, ¿con quién? Con la familia, los inmediatos, los hijos, la esposa, los que nos rodean, y ya no estamos felices, ya no estamos tranquilos. Y cuando vemos pasar a esa persona, pues sencillamente hasta cambia nuestro semblante. Empezamos tal vez a sentirnos mal, disgustados por lo que está haciendo esta persona, y empezamos a manejar nuestra vida de una manera difícil. Nuestros sentimientos cambian, nuestras emociones nos empiezan a afectar. ¿Qué podemos nosotros hacer para no ser presa del resentimiento? Mire, vamos a leer directamente de la Biblia, en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Dice ahí: no te vengues de los hijos de tu pueblo, ni les guardes rencor. Y fíjese lo que dice aquí: y ama a tu prójimo
como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. La clave para perdonar es el amor. El amor nos motiva a que cada uno de nosotros arreglemos las cosas de la mejor manera. La Biblia nos aconseja a que no guardemos resentimiento, que podamos todos nosotros resolver las cosas pensando de otra forma. Tal vez el hermano o la persona habló sin pensar. Tal vez quería decirnos algún consejo, pero la forma en que lo dijo no fue la prudente. O tal vez tal vez hemos hecho algo parecido nosotros en algún otro momento. Preguntas como estas nos van a ayudar a nosotros, pues, a agilizar la situación y a sacarla de la mejor manera. Nunca olvide que si dejamos que el instinto natural nos guíe, con el tiempo vamos a poder llegarle a cobrar antipatía a la persona. ¿Cuál es el instinto natural? Bueno, pues me molesto. Y si me molesto, tengo el deseo de desquitarme. ¿Eso qué genera? Antipatía con la persona, indiferencia. Si pasa, hasta me siento mal, me duele el estómago, no lo quiero ni ver, ¿verdad? ¿Y qué ocurre si continuamos con esa forma? Bueno, la antipatía alimentada por la indiferencia se torna en odio. Y el odio es una situación más complicada porque ya embarga nuestras emociones y está comprobado científicamente que nos hace daño físicamente a nuestro organismo, a nosotros mismos. Así que nosotros somos afectados. El odio es una emoción fuerte que causa un daño profundo en el ser humano. Incluso puede ser que tomemos actitudes homicidas. El mundo está lleno de rencor. Ejemplos sobran de la forma en que las personas arreglan las situaciones actualmente, con violencia. Y sencillamente eso no arregla las cosas, sino que empeora cada día más la situación mundial. Así que aprendamos a guardar rencor y no resentimiento bajo cualquier circunstancia de nuestra vida. Pregúntese, ¿cómo actuamos en situaciones parecidas? ¿Guardamos rencor o perdonamos? Mire lo que dice un proverbio. Vamos a buscar Proverbios capítulo 29, versículos 22. Proverbios 29, 22. Dice ahí: el hombre propenso a la ira provoca conflictos. La persona con tendencia a la furia comete muchas ofensas. Sí, una persona que le da rienda suelta a la ira, dice aquí, provoca conflictos. Es decir, no va a haber unidad en esa familia, en ese lugar de trabajo, en la congregación. ¿Por qué? Porque es propenso a la ira. La unidad simplemente desaparece. Pensemos en un ejemplo rápido. ¿Usted en algún momento se ha golpeado un dedo? Tal vez cuando va a meter un tornillo, un clavo, agarra el martillo con su mano izquierda, ¿verdad? Pone el clavo y entonces golpea, pero sorpresa, no le dio al clavo, le dio a su dedo. ¿Y sabe lo que duele cuando se pega usted en un dedo? Duele demasiado. ¿Y qué hace la unidad de nuestro cuerpo? Fíjese lo que hace el Creador en nosotros físicamente. Inmediatamente nuestra mano toma el dedo, ¿verdad? Tal vez el pulgar, y en vez de regañarlo, lo soba así, tratando de calmar ese dolor tan fuerte que duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo existe unidad. No pasa lo contrario de pensar, ¿verdad? Irónicamente, que la mano izquierda dijera: ay, me dolió por tu culpa, mano derecha, tú te equivocaste, ahora presta el martillo, ahora te toca a ti. Eso no ocurre, ¿verdad? Porque existe unidad en nuestro cuerpo. La creación que Jehová tiene, en todos los aspectos hay trabajo en conjunto. Bueno, nosotros debemos ser así cuando nos equivocamos. Pensar que pues la hermana o mi amigo se equivocó, algo pasó, yo tengo que hablar con él y buscar la paz y resolver la situación. Porque si nosotros lo hacemos así, pues vamos a imitar a Jehová en ser perdonadores. Otro ejemplo que tenemos es el caso del apóstol Pedro. Mire que en tiempos de Jesús y del apóstol Pedro, los guías y los fariseos tenían como una norma, regla, costumbre de creer que era bueno perdonar 3 veces a las personas. 3 veces. Imagínense contar 3 veces en ese tiempo. Pero si usted se equivocaba más, la situación le iba a cambiar con la persona.
Pero vea lo que dice la Biblia y leamos directamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Porque Pedro tal vez pensó que él era magnánimo para perdonar, aunque esa situación a él le costaba el perdón. 18, versículos 21 y 22. Dice: entonces Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿7? Imagínese. Tal vez él sabía, allá dicen 3. Yo le doy 3 más y una extra para que vea el maestro, tal vez, Jesús, que yo soy bien perdonador. Pero entonces Jesús contestó en el 29. Jesús le contestó: no, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Con esta expresión, Cristo le dejó claro que no debía contar. ¿Por qué? Porque se van a equivocar muchas veces. No hay forma de contar los errores del ser humano. Entonces, aquí Cristo ilustra muy bien que nosotros debemos perdonar muchas veces. Y el mejor lugar para perdonar, ¿sabe dónde es? En el hogar, en la familia. Se empieza por la familia para llevarlo a la congregación. ¿Por qué? Porque en la familia siempre vamos a tener oportunidades día con día de demostrar que somos perdonadores. Como esposos, como matrimonio, con los hijos, con los vecinos, con los amigos, conocidos. Siempre tenemos oportunidades para demostrar que perdonamos. Pero no solamente que perdonamos, sino que no somos selectivos. A él sí lo perdono porque a él me cae bien, pero a él no, porque casi no me habla o no me invita a su casa. No, no somos selectivos. Este hecho muestra que nosotros debemos aprender a perdonar de una manera constante. Si nosotros aprendemos a perdonar con presteza, pues vamos a fomentar la unidad en la congregación. ¿Ha oído usted el momento cuando dicen un matrimonio feliz es la unión de 2 personas que se saben perdonar? Una congregación feliz es el conjunto de personas que se saben perdonar. Así que el perdón nos ayuda a que nosotros fomentemos siempre la unidad y los beneficios que tenemos inmediatamente son personales. El amor ayuda a que nosotros mantengamos estrecha nuestra relación con Jehová. Vea lo que dice por último el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice aquí: porque si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de ustedes. Así que recordemos siempre que si nosotros no guardamos rencor, no guardamos resentimiento y aprendemos a perdonar, tenga la seguridad que Jehová Dios va a perdonarnos a nosotros también. Hermano Santiago, queremos agradecerte por tu buena disertación. Queremos también prestar atención a estos consejos que se nos han dado, sin duda muy importantes para estos tiempos, debido a que todos somos imperfectos.